Buenas tardes a todos. Déjame volver a presentar para que Ricardo en la grabación quede la presentación completa. Buenas Pues tardes. muchas gracias. Estamos ya listos para escuchar esta presentación de la profesora Claudia Aguilar Silva. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo doy clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social, a pesar de que no soy trabajadora social. Soy pedagoga y licenciada en Derecho, pero bueno, he aprendido mucho en esta parte de dar lo que es lo social. Siempre me he centrado en que los alumnos sean proactivos. Yo soy fiel creyente de que si los alumnos no hacen, no van a aprender. Y que al hacer e irles marcando sus errores, ellos van a ir aprendiendo. Más de que si hicieran bien una actividad que a lo mejor no analizaron cómo la hicieron y por qué la hicieron. Para mí la práctica docente implica pues tener en cuenta todos esos aspectos internos y externos que conforman e influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para incidir en aquellos aspectos en los que yo sí tengo cierta incidencia o control, porque hay aspectos en los que nunca vamos a tener control, con la finalidad de construir situaciones de aprendizaje que posibiliten la participación activa de los estudiantes. En este tenor, en la actualidad, los profesores y profesoras tenemos un reto ante la sociedad del conocimiento. Se genera mucha información que los alumnos tienen que ir procesando, que evidentemente nosotros como maestros la curamos, pero también ellos tienen que hacer una curación propia. Por eso es importante que los maestros tengamos estrategias para curado de información, desarrollo del pensamiento crítico, uso de la tecnología de la información y comunicación y aplicación del aprendido a la realidad de los estudiantes. Las materias que yo he dado en trabajo social, la mayor parte son muy teóricas, y entonces nos enfrentamos, bueno, al menos yo me he enfrentado a esa situación, como eso teórico, los alumnos tienen que entender cómo aplicarlo en la realidad, en la que ellos van a decidir como profesionales. Y trabajar conceptos o categorías nos lleva necesariamente al proceso de lectoescritura. Es mediante este proceso que nos dieron significados y los alumnos tienen que reconstruir esos significados. Un proceso bastante complejo. Sobre todo porque aquí sí parto mucho de Piaget, en un nivel de pensamiento concreto necesitamos presentarle al alumno objetos para que cree conceptos. Pero en un nivel de pensamiento ya lógico, que no es necesariamente concreto, implica que esos conceptos los van a aplicar a la realidad, pero los dos momentos son diferentes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, los que damos una asignatura de tipo teórico, es lograr establecer ese puente para que los alumnos puedan aplicarlo a la realidad, ¿sí? Que en el ámbito social siempre va a tocar la realidad de nosotros como sujetos, porque somos sujetos individuales y sociales. Dije, evidentemente, como decía, el lenguaje crea significados, ideas, contenidos, realidades, las cuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que ser investigadas, analizadas, reflexionadas, sintetizadas, incluidas en su repertorio y utilizadas para comprender la realidad, que es un proceso bastante complejo. En función de lo mencionado, pues yo lo que hice fue crear una secuencia didáctica únicamente para comprender un concepto que es muy utilizado, pero del cual no tenemos una significación clara y que los especialistas también dicen, si yo hablo de justicia hay muchas definiciones. Y entonces ahí el concepto se empieza a diluir y ya no es tan claro como nosotros lo creemos. ¿Y por qué trato este concepto? Porque es una materia que se llama Administración y Procuración de Justicia. Pero aquí es resaltar cuál es la función del trabajador social en ese proceso de administración y procuración de justicia. No es tanto ver la cuestión jurídica. Pero aparte es llegar al concepto de justicia social, pero antes de entrar a este concepto, primero habría que ver qué es justicia.
Para eso, bueno, utilicé el cognitivismo, que tiene que ver con la utilización de algún ambiente virtual, la teoría de Piaget, el concepto de sentido lógico y psicológico de Ausubel, Novak y Heinesian, la teoría de Vygotsky, porque si bien es cierto, Piaget nos habla de esos distintos niveles que se da el pensamiento, se construye el pensamiento en los sujetos, Vygotsky nos hace esa relación de que hay pues condiciones sociales que pueden coadyuvar o frenar este proceso. El modelo Gavilán para investigar, pero aquí rescaté solamente la primera parte, que quiere decir utilizar una pregunta que guíe a los alumnos, el aula invertida y el modelo DDS. Para ello creé un ambiente virtual en el cual está todos los elementos, el objetivo, entrega de trabajos, criterios de evaluación, etcétera. Esto la verdad me sirve para saber si los alumnos van siguiendo las actividades que vamos haciendo. Y sobre todo la no generación de tanto papel para revisar sus trabajos. Bueno, lo primero que les pedí a los estudiantes de tarea fue buscar una imagen que representara una injusticia que hayan recibido y otra donde ellos vivieron una injusticia. ¿Por qué esta idea? Porque cuando hablamos de justicia, siempre buscamos que la justicia sea para nosotros. Nunca pensamos o nunca visualizamos que nosotros en algún momento fuimos injustos. Entonces, esto me hace centrarlos en la realidad. O sea, ¿desde dónde hablas de la justicia y qué es lo que buscas en la justicia? Porque a veces no lo tenemos tan claro, pero sin embargo, en los distintos momentos en los que los sujetos viven una injusticia, siempre van a pedir justicia para ellos, pero nunca se visualizan como sujetos injustos. Entonces, esto permite entrar a reflexionar el concepto de justicia. Esto fue muy interesante porque cuando yo les dije, bueno, donde ustedes hayan hecho una injusticia, se quedaron así como que nosotros. Le dije, claro que sí, hemos vivido injusticias, sí hemos sido injustos con las personas. Entonces, si tú no tienes claridad en eso, evidentemente que desde dónde tú estás pidiendo que a ti te den justicia y desde dónde vas a leer la justicia social. Después le solicité que leyeran este libro que es La justicia del juspositivista Hans Kelsen. Este es un libro interesante porque Hans Kelsen pone en la mesa con este libro las distintas formas en que se ha entendido la justicia a lo largo de la historia. Y curiosamente cuando termina este libro, el autor, que es un libro bastante rápido y sencillo de leer, al final nos dice es que no hay una definición única de justicia. No podríamos hablar que ya la humanidad ha definido lo que es justicia. Dice, desgraciadamente hemos caído en la actualidad es que vamos a dar justicia en función de lo que nos marque una norma. O sea, la norma nos va a decir qué es justo o qué es injusto. Entonces aquí quiere decir que yo soy justo en la medida que me estoy alineando a una norma. Pero nunca analizamos quién hizo esas normas, desde dónde las hizo, por qué las hizo. Nuestro derecho civil está basado en los romanos y los romanos tuvieron una fuerte tendencia a dentro de sus parámetros jurídicos, pues defender al que más tenía, poniendo en desventaja al que menos tenía, ¿no? Y sin embargo es algo que prevalece en la actualidad, al menos en nuestro sistema jurídico, porque bueno, nos basamos en el sistema de los romanos. Bueno, entonces lo que yo hice fue poner este cuadro donde ponía las distintas posiciones que Hans Kelsen habla sobre justicia, y la idea es que ellos pusieran ahí cómo definían cada uno de esos autores la justicia, y en función de su planteamiento de lo que es injusto o no injusto, que pusieran en cuál de ellas se ubicaran. ¿Por qué? Porque entonces se dieron cuenta ellos que tenían una visión de justicia que se ajustaba a algún autor y que, sin embargo, ellos nunca lo habían analizado, ni habían considerado desde dónde construir eso que es justicia. Y esto nos lleva a que ellos también vayan reflexionando en función de que ellos como trabajadores sociales, desde dónde van a leer la justicia
y quitarse un poco esa idea de que van a llegar a una comunidad o van a trabajar con una familia, con un sujeto, y que ellos les van a traer la justicia, cuando eso no es cierto. Y entonces ellos, aquí está un cuadro llenado por ellos, yo les pedí que formaran 5 equipos. Lo primero lo hicieron individual, en clase, es donde les pedí que lo que habían hecho de manera individual lo compartieran en equipo y entonces hicieran un cuadro solo y entonces ubicaran a lo mejor sus imágenes. Cada quien iba a decir, bueno, yo me ubiqué aquí en la definición de Platón, yo me ubiqué en la definición de Kant, yo me ubiqué en la definición de Hegel, o yo me ubiqué en la definición de los romanos, etcétera. Pero la idea era decirles, bueno, sí, aquí está el concepto de justicia, pero cuando definimos el concepto de justicia, que no hay un reflejo real del concepto en la realidad, o sea, yo no podría decir, aquí está la justicia, esto es la justicia, como objeto, porque sí es un objeto, pero es un objeto construido desde el pensamiento, desde la cognición. Entonces, empezar a reflexionar sobre qué otros conceptos estamos metiendo en ese concepto de justicia que en vez de ayudarnos a entenderlo, hacen que se complejice más la definición del concepto de justicia. Y esto fue interesante porque cuando empezaron a ubicarse en distintos autores, pues se dieron cuenta que Hans Kelsen había dicho, bueno, por ejemplo, tenemos una definición que dice, va a ser justo aquel hombre que se adhiera a las normas, pero estas normas siempre van a hablar de que vamos a conseguir la felicidad, ¿no? Entonces yo les empezaba a reflexionar, ¿y qué es la felicidad? ¿Y quién hizo esas normas? ¿Desde dónde las hicieron? ¿Por qué las hicieron de esa forma? Entonces, cuando uno los empieza a cuestionar es cuando empiezan a reflexionar. Ah, es que todo eso yo no lo he reflexionado, pero yo sí exijo justicia. Y yo sí hablo que aquel es injusto, pero no me considero un sujeto injusto. Finalmente, la tarea que se le solicitó a los alumnos y alumnas es que, fundamentándose en la información estudiada y analizada en equipo, construyeran un concepto de justicia social. Yo no quería que me dieran un concepto de justicia social, porque si había sido complejo definir el concepto de justicia, que a final de cuentas habíamos encontrado que no había un solo concepto de justicia, pues iba a problematizar cuando le poníamos ese adjetivo de justicia social, ¿no? Porque desde dónde lo estoy leyendo, qué entiendo por lo social, y entonces ahí los alumnos se dieron cuenta de que había que considerar otros aspectos antes de dar una definición, antes de considerar una definición. Y es importante que los alumnos tengan esta idea de justicia y de justicia social, porque lo que vamos a ver después, desgraciadamente, en esta materia son más conceptos. Vamos a ver conceptos y vamos a ver normas. Y es complejo trabajar con las normas porque siempre nos queremos ajustar o se quieren aprender, ellos se quieren aprender el proceso de administración de justicia. Yo les digo, no, pues es que ustedes no van a ser abogados, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué hace el trabajador social en cada uno de esos momentos. Pero esto da herramientas para que ellos vayan viendo que esta cuestión de la justicia es una situación compleja, que tenemos que tener claridad desde dónde estamos leyendo la realidad y que ellos estén de acuerdo con esa lectura de la realidad. Y esto también nos relaciona con otras materias, con materias de construcción de la ciencia, con la materia de necesidades y problemas sociales, con cultura, identidad y vida cotidiana, investigación social, análisis del Estado mexicano. O sea, todas esas materias que ellos tienen antecedentes les va a permitir para trabajar esta parte. Pero esto me permitió, más que darles certeza a los alumnos, generarles duda. O sea, la duda es lo que les va a ir permitiendo buscar más cosas y no quedarme con lo que dice el maestro. Yo les decía, bueno, ¿y cómo saben que yo les estoy diciendo la verdad? Pues porque usted es la maestra.
Y yo les estoy diciendo, la vuelvo a preguntar, yo les estoy diciendo la verdad. Porque yo estoy haciendo la lectura de los autores desde mi historia de persona, desde una forma muy particular de ver la realidad, y yo se las comparto, nada más. Pero ustedes deben de cuestionar lo que nosotros decimos y preguntarnos mucho a los maestros. Bueno, ¿qué resultados obtuve? Bueno, que es importante hacer un reconocimiento de los conocimientos previos que tienen los estudiantes para crear ese marco de referencia que permita que lo nuevo que yo le voy a enseñar al alumno lo integre en esas estructuras cognitivas, que obviamente tiene que ver con los estilos de aprendizaje, que tiene que ver con su contexto, etcétera, etcétera. Y aparte permite establecer ese puente entre el significado lógico del contenido y el significado psicológico. Auswell siempre ha planteado de que la materia tiene una forma de construirse y los alumnos construyen su conocimiento de ciertas características y lo que yo tengo que hacer es establecer ese puente para que ellos puedan reunir esos dos contenidos. Y entonces ahí es cuando se da el aprendizaje significativo, dicen estos autores. La aplicación de la aula invertida permitió que las actividades realmente relacionadas con el aprendizaje significativo se llevaran durante la sesión y no fuera algo que se les dejara de tarea. Hubo participación individual, en equipo y grupal, lo que permitió que se diera esa construcción social del conocimiento. Yo sí creo mucho en Piaget, me da elementos, pero también estoy cierta que el conocimiento se construye de manera social. Y así debemos de enseñárselo a los alumnos. Que los estudiantes hicieron uso de TIC innovadoras para elaborar cuadros comportativos digitalmente y con materiales. Y establecieron la relación de la materia con las demás materias del plan de estudios de trabajo social y reconoció la importancia de estudiar la justicia y justicia social para la formación del profesional en trabajo social. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver un par de minutos para preguntas, comentarios. Sí. Solamente comentar, es muy interesante la forma de trabajo porque ciertamente el propiciar que ellos den una construcción propia de los conceptos no es una tarea sencilla porque muchas veces ellos o el modelo educativo, el sistema educativo que está tan acostumbrado a pegarse a una definición propia, el construirlos es un desafío, pero pienso que es un trabajo original que el docente propicia y en ese sentido pues, la propuesta se me hace muy innovadora. Yo creo que con este trabajo los alumnos, no solamente en esta materia, sino en las otras, se van a replantear ese significado de la diversidad de conceptos que trabajan. Muchas felicidades, profesor. Es muy interesante la propuesta. ¿Algún otro comentario? Pues sin duda, efectivamente, se vuelve interesante cómo este proceso de llevarlos a reflexionar y no simplemente creer en lo que dice el docente, pues se vuelve relevante para la construcción para que los estudiantes se apropien de los conocimientos y no los repitan. Entonces, sin duda, esta experiencia que nos comparte es muy interesante y nos plantea también algunas propuestas que podríamos retomar en otras asignaturas, que es un poco lo que hemos insistido a partir de lo que ocurre en estos espacios de relación como estos, nos ayuda a nosotros a también a repensar cómo trabajamos y por qué pudiéramos, o cómo pudiéramos retomar estas actividades. Entonces, muchas gracias y pues pasamos a la siguiente parte.